Estamos aquí para estar compartiendo este momento de la reflexión de la palabra de nuestro Dios a través de Radio Cristo Vive. Vamos a estar compartiendo también en esta preciosa noche. Oremos a Dios. Padre, una vez más, Dios, conforme a tu infinita misericordia, podemos estar nuevamente delante de tu presencia para adorarte, Dios, glorificar tu nombre. Gracias, Padre, por permitirnos un momento estar en tu presencia, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Queremos ir a la palabra de nuestro Dios, que podemos encontrarnos en una de las cosas que muchas veces, justamente conversando hoy con una persona, y una de las cosas de las frases que están escritas allí en la Biblia, una de las palabras, cuando dice allí, no te dejaré ni te desampararé. Cuando vemos allí, cuando nos habla en Hebreos capítulo 13, versículo 5, como también en Josué capítulo 1, versículo 5, como en Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 y 8. Donde podemos ver que esta palabra tiene un significado espiritual muy profundo, porque expresa el carácter inmutable de Dios y su pacto de fidelidad con los que confían en Él. Y realmente vamos a ir buscando esa maravillosa palabra en cuanto Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Usted que está allí en la sintonía de Radio Cristo Vive. Aunque muchas veces, ¿verdad? Como humanamente tenemos esta falencia, vamos a ir pensando humanamente de que estamos solos. Estamos solos porque decimos que nadie está con nosotros. Jamás de una manera que vamos a decir, bueno, nos sentimos acompañados por Dios. Realmente Dios es el que va a ayudarnos. Dios es el que va a sostenernos. Cuando dice no te dejaré, Dios no se aparta de nosotros. No se aparta de nuestro lado, sino que siempre está allí a nuestro lado, a pesar de que muchas veces, muchas de esas oportunidades somos nosotros en cual le dejamos a Dios. Somos nosotros en cuanto que nos apartamos de Él. Jamás Dios va a dejar, como un padre jamás dejará a su hijo abandonado, jamás va a dejar a sus hijos desamparados. Por eso es que esta palabra no implica abandono, ni descuido o pérdida. Esa pérdida de cuidado en el sentido espiritual significa que Dios nos soltará de su mano, como cuando habla allí en Isaías capítulo 41, versículo 10 al 13. Qué maravillosa es su palabra, porque cuando allí le dice a Isaías, no temas, porque yo estaré contigo. Alabado sea Dios. Aunque el ser humano puede apartarse de Dios, Él promete que nunca tomará la iniciativa de romper la comunión. Jamás. El Padre quizás pueda ser áspero en sus consejos, áspero, muy duro en cada palabra, recto en las decisiones, pero aún sobre todas esas cosas tiene un amor muy grande sobre sus hijos, el cual va a buscar la forma de que no se sienta abandonado, no se sienta allí desamparado, sino que siempre estará. Cuando dice allí, aunque el ser humano pueda apartarse de Dios, Él promete que nunca tomará la iniciativa de romper la comunión. Jamás. Históricamente y bíblicamente, podemos ver que en aquella historia de aquel joven que había predeterminado irse de la casa, donde ya no tenía más forma de seguir allí, porque cuando la persona y el ser humano tienen un pensamiento
de decir que ya no va más y no va más, y es cuando allí debemos dejar que Dios actúe. Jesús le dijo: mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mis manos. Cuando habla allí en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Espiritualmente, ¿eh? significa que aún en el momento de debilidad o tentación, ¿eh? alabado sea Dios, cuando allí nos habla, ¿verdad? O tentación al desierto, Dios sigue presente como un pastor fiel. Muchas veces me ha pasado momentos difíciles que rodeando mi vida no había nadie físicamente. No había nadie con cual pueda traerme una palabra de aliento, de fortaleza o hablar a mi corazón. Más bien había pensamientos negativos. Había palabras que no ayudaba para bien, sino más era para destrucción, derrota, sin esperanza. Por eso es cuando hablamos espiritualmente, esto significa que aún en el momento de debilidad, tentación o desierto, Dios sigue presente como un pastor fiel. Aunque no podamos verle, aunque no podamos sentirle, siempre Dios estará allí como un padre. Cuando la palabra no te abandonaré, Dios no retira su cuidado ni provisión. No retira. Abandonar significa dejar sin protección, sin auxilio o sin respaldo. Humanamente, ¿cuántas veces hemos hecho estas cosas? ¿Cuánto hicimos con nuestros hijos? ¿Cuánto hicimos allí con nuestra esposa? Con nuestros hermanos, aún con la misma sociedad, siendo que nosotros tendríamos que ser un ejemplo, aún mayormente que conocemos la palabra, aún mayormente que realmente conocemos a este Dios en sus obras, en su poder, porque el que diga que no conoce su poder, bueno, no ha tenido una experiencia sobrenatural. David lo experimentó: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El mismo salmista expresa esta gratitud, saber de que en un sentido una experiencia profunda, donde, alabado sea Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Con todo. Quizá allí usted dirá: pero usted no sabe cómo odio a mi papá, odio a mi mamá, odio a mis hermanos. El odio que tengo no puedo ni ver ni respirar con solo verlo. Alabado sea Dios. Pero David lo experimentó. Lo experimentó, que aún con todas esas cosas Dios lo levantó de ese lugar. Le abrigó, le dio cobertura a nuestro Dios. Espiritualmente, esta palabra significa que el creyente nunca estará solo en la batalla de la vida. Dios es compañero constante, proveedor y protector. Espiritualmente, hablando espiritualmente de que Dios no nos dejará solo. Espiritualmente, jamás Dios abandonará a sus hijos como un padre. Sino que muchas veces pensamos que estamos solos en la batalla, en esa batalla de la vida, en lo emocional, lo psicológico, y cuántas cosas que por allí nos cuesta aceptar de que Dios está al lado nuestro. Por eso es que podemos ver espiritualmente, ¿no es cierto?, que Dios es un compañero fiel, constante, proveedor y protector. ¿Qué más podemos pedir a nuestro Dios? Podemos ver un trasfondo
bíblico donde en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, Dios da esta promesa a Israel en medio de un futuro incierto. En Josué capítulo 1, versículo 5, se le reafirma a José que debía guiar a un pueblo hacia la conquista de Canaán. Estamos viendo en estos puntos, en este trasfondo bíblico, en cuanto está allí en la palabra de nuestro Dios, cuando está allí en Deuteronomio capítulo 31, Dios da la promesa. En Josué se reafirma a Josué quién debía guiar a un pueblo hacia una conquista de Canaán. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 se aplica a los creyentes del nuevo pacto, asegurando que Dios sigue siendo fiel en Cristo. Aleluya, qué hermosa palabra. Muchas veces estamos allí diciendo estamos solos. Mi amigo, el pastor, y cuántas cosas que podemos expresar, pero en un sentido de que muchas veces Dios estará a tu lado. Esta promesa revela la perseverancia del amor divino, aunque cambien de las circunstancias, la fidelidad de Dios nunca cambia. Podemos ver Malaquías capítulo 3, versículo 6. Cuando habla allí también, tras la seguridad del frente al temor, porque no estamos solos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nos habla allí en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién va a venir a querer derrotar a su pueblo? A querer tocar a su ungido. Ciertamente hubieron hombres y mujeres, pero no pudieron lograr. Nos llama a vivir en confianza plena. No dependemos de lo material ni de las fuerzas humanas, porque Dios mismo es nuestro sostén, cuando nos habla en Hebreo capítulo 13, versículo 6. Ese es nuestro sostén en la palabra de nuestro Dios, en esa promesa en que está establecida. Alabado sea Dios. Vemos allí, gloria sea el nombre de Jesús, en cuanto que significa que Dios se compromete con nuestro destino eterno, que es Cristo, el cual Él también prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando habla en Mateo capítulo 28, versículo 20. Y en todas estas cosas y en todos estos textos bíblicos nos habla de que jamás nos va a dejar, jamás nos va a desamparar. No estaremos trabajando a full, como podemos expresarlo, pero sí saber de que Dios siempre estará en nuestra vida. Podemos hacer una síntesis. La palabra "no te dejaré ni te abandonaré" expresa la presencia constante, el cuidado, ese cuidado tierno y la fidelidad eterna de Dios. Espiritualmente, significa que el creyente nunca camina solo. El Señor sostiene, guarda, acompaña y hasta el cumplimiento de sus propósitos. Amén. Qué propósito tan bueno que Dios tiene para nosotros. Ese propósito en cual debemos seguir, luchando, seguimos procurándole. Por eso es que en esta preciosa noche vamos a continuar, cuando han ya pasado 17 minutos, ¿no es cierto?, de las horas 18, cuando podemos ver que también podemos profundizar
esta palabra mucho más en el significado espiritual de las promesas: no te dejaré ni te abandonaré. Podemos ir viendo paso por paso ¿eh? con los textos que realmente encierra este mensaje. En hebreo, Deuteronomio 31:6, Josué 1:5, la frase está construida con una doble negación enfática. Lo arpeca, no te soltaré, no te dejaré caer de mi mano. Cuando habla allí, lo asacua, no te abandonaré, no te dejaré solo sin ayuda. Sin ayuda. Alabado sea Dios. Cuando vemos en griego, Hebreo 13:5, el autor usa tres negaciones acumuladas. Cume, su. De manera que de ninguna manera te dejaré. Cuando habla allí el ekataleipo, cual significa ni jamás te abandonaré. En esto significa, ¿no es cierto?, que la promesa de nuestro Dios es absoluta e irreversible, donde no hay ninguna condición en carácter de Dios que haga posible que Él cambie de parecer respecto a su fidelidad. A su fidelidad. No hay nada que haga que cambie. Podamos llorar toda la noche. Podamos meditar cuantas cosas que está allí ciertamente en su palabra. Pero dentro de ellas, solo Dios sabe de la manera que Él quiere hacerlo. Por eso es que cuando habla allí, no te dejaré, habla de la presencia inmutable de Dios. Aunque otros se vayan, Él permanece. Muchas veces estuve rodeado de cuántos amigos, cuántos hermanos, cuántas personas económicamente bien, pero de una manera que solamente Dios podía hacerlo. Y yo debía dejar que Él actúe en mí. Debía dejar y entender que jamás también me va a abandonar. Cuando habla esta palabra, no te abandonaré, habla de la acción continua de Dios. No basta con estar, sino interviene con cuidado, provisión, defensa y cierto. Cuando habla sobre esa provisión, con el cuidado de la provisión y la defensa, qué tremendo es nuestro Dios. Podemos ver también el contexto espiritual de la promesa. En Deuteronomio 31, el pueblo iba a entrar en una tierra desconocida. La promesa era compañía en el incierto. Josué, capítulo 1:5, José debía asumir un liderazgo que humanamente lo sobrepasaba. La promesa era respaldo en la misión divina. ¿Cuántas personas tienen este llamado en la misión divina? ¿Cuántas vidas que están allí del otro lado? Esperando que venga un cierto profeta renombrado para que venga y te traiga una palabra. Pero muchas veces debemos saber que jamás Dios nos va a dejar, jamás Dios nos va a desamparar, jamás Dios sacará su mano de poder para no seguir sosteniendo. Este Dios en cual envió su unigénito Hijo para que tengamos en Él y vida propia. Cuando Él fue allí crucificado en la cruz del Calvario,
donde allí trajo este mover de Dios a través de su Espíritu Santo, salvando las vidas, reconciliando a las almas, donde muchos se tomaban el tiempo de acercarse más, cuando estaba allí en la cruz del Calvario, esperando recibir ese milagro. Pero él mismo dijo, no te dejaré ni te desampararé. No estaremos solos, siempre Dios va a estar al lado nuestro para seguir ayudándote, para seguir que podamos caminar como hijos, que muchas veces nos hemos propuesto estar rebeldes. Pero de la misma manera Dios tiene el poder para trabajar en nosotros. Este mismo Dios, este mismo Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene todo en sus manos y solo Él puede hacerlo. Amén. Cuando dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando habla Mateo capítulo 28, versículo 20. En Romanos capítulo 38 al 39 habla, nada no nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús. Nadie. Solo allí la mano poderosa de Dios. Esa mano que está extendida hacia nosotros. Extendida hacia ti, varón, mujer que me estás escuchando. Y desea que tú puedas oír, escuchar y entender que no estás solo. Entender, no tener ese temor de que todo va a terminar. Mientras estemos bajo su voluntad, Dios siempre estará para ayudar. Por eso es que en esta noche, tú que estás allí en la sintonía, tú que vas a escuchar estos audios, y esperamos que tú medites y que puedas responder, que puedas entender que sin Dios no somos nada. Sin Dios no podemos continuar sobre esta tierra. Por eso en esta preciosa hora quiero orar contigo. Quiero orar para que Dios te siga ayudando en el momento de esa soledad, en ese momento de esa tristeza, en el momento del fracaso, donde ya no tengas esa voluntad como para continuar, sino que allí sea la voluntad de Dios ayudando, llevándote, alzando, acariciándote, secando tus lágrimas. Ese es nuestro Dios. Por eso en esta noche te invitamos, que jamás te va a dejar solo, jamás te va a abandonar, jamás se olvidará de aquella creación en cual Él formó. Jamás dejará caído aquel que aún hay oportunidad, que aún hay esperanza, que aún está allí el Rey de Reyes para ayudarte, para hacer conforme a los tremendos propósitos de nuestro Dios. Yo en esta noche quiero orar contigo, quiero orar a este Dios, quiero clamarle a este Rey de Reyes, alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios sea tomando el control, el dominio sobre tu vida. Que realmente sea Dios llegando a tu corazón de una manera que Dios pueda hacerlo en esta preciosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, gracias, Padre, porque eres bueno, eres misericordioso, Señor, y que en esta preciosa noche, Padre, vengo ante ti, Dios, vengo a exaltar la gloria. Gracias, Padre mío, Dios, por otorgarnos, Dios, este momento, este tiempo de reflexión, donde podemos llegar a cuantas vidas, cuantas almas, y estar allí, Padre, siento esa presencia maravillosa de ti. Aleluya, a pesar, Dios, sobre todas las cosas que tú estás rompiendo esas cadenas, Dios mío, rompiendo esas barreras, Padre.
Aleluya, Dios mío, para que tú seas el quien le dé las fuerzas al cansado, al débil, Señor. Padre mío, que aquel que está sin ánimo, sin fuerza, ella sea quien, Padre, pueda dirigir. Aleluya, Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre. Por eso en esta preciosa noche, Dios mío, Señor, que te pido, Dios mío, por aquellos que están allí privados de su libertad, por aquellos que están allí, Señor, Dios mío, que están allí internados en esa sala de terapia intensiva. Aleluya. Por aquellos que están allí, Señor, hay poder en tu nombre, quizás privado en sus propios hogares. Padre mío, Señor, ten misericordia, ten piedad, Dios, de ellos. Y glorifícate una vez más, Dios, para alabanza de tu nombre, Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por darme este privilegio de poder oír tu palabra. Esa palabra que tiene poder, Dios. Esa palabra, Dios mío, Señor, que llegará a cada vida, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. Damos gracias a Dios porque es el único que no se va a olvidar de ti. Siempre estará a tu lado. Siempre va a resplandecer su rostro sobre tu vida. Jamás diremos que no está nadie conmigo. Claro que sí. En el momento que sepas del bien y del mal, allí reconocerá que siempre Dios estará contigo. Bueno, en esta noche ya agradecer a Dios por este tiempo. Anoche no pudimos salir, pero bueno, hoy Dios da la oportunidad de poder estar disfrutando estas reflexiones a través de Radio Cristo Vive y Radio Renacer, Ebenecer, perdón. Y bueno, ya gracias a Dios en esta tarde y esperando que mañana será otra tarde más de bendiciones para nuestra vida en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. ¿Quién se despide de todos ustedes? El pastor Ramón Acevedo. Que Dios bendiga también a mi hermano Ismael, que está allí en los controles. Bendiciones para todos. Nos encontramos mañana. Bendiciones.